Hoy iniciamos con la parte formal del trasunto, que es la herramienta que ustedes van a manejar en el momento de hacer la auditoría nocturna. Cabe resaltar que este tipo de herramienta que aquí van a aprender a hacer manual, generalmente en los computadores, en los sistemas hoteleros de hoy en día, vienen presentados o vienen dados integrados dentro del sistema y lo hace automáticamente el software hotelero. Sin embargo, es pertinente que el auditor que está a cargo de la operación en la noche sepa cómo funciona el trasunto, de dónde se compone, cómo está estructurado y asimismo sepa desarrollarlo a mano para que en el caso que haya algún tipo de descuadre o inconsistencia, el auditor sepa resolver la situación por sí mismo. Ese es uno de los problemas grandes que se enfrenta hoy en día el sector hotelero, porque los auditores se acostumbraron a sencillamente dar un enter, correr un proceso automático y desconocen la operación interna como tal de toda la operación en el hotel. Justamente cuando encuentran un descuadre, cuando el sistema les arroja una inconsistencia, el auditor se bloquea y pues no vuelve a... genera problemas en la operación, demoras en la auditoría e inconformidades con sus jefes inmediatos. A partir de hoy van a aprender a hacer, como les digo, este trasunto hotelero, que es propio de nuestro sector, es propio de nuestra industria, que en otros esquemas lo pueden conocer como una hoja de trabajo a nivel de auditoría desde el punto de vista contable. Sin embargo, tal como se los voy a mostrar el día de hoy, solamente aplica en el sector hotelero. Aún hay hoteles que lo desarrollan a mano. A mano es un decir, porque a mano es utilizando la herramienta obviamente ofimática que es Excel. Es indispensable, ya que toco el tema de Excel, que ustedes sepan manejar muy bien Excel en esta parte, sepan formularlo. Eso les va a facilitar muchísimo el ejercicio de la auditoría, les va a facilitar muchísimo el ejercicio del trasunto. Si ustedes lo hacen así, créanme que no van a demorarse mucho en el trasunto nocturno que se les va a aplicar a ustedes, porque pues sencillamente va a ser incorporar datos al sistema siempre y cuando tengan la conceptualización clara y, y afinado el sistema pues para ustedes sencillamente diligenciar los datos. Veamos, ¿qué es el trasunto como tal? Como les mencionaba, el trasunto es una herramienta que el auditor no, del auditor nocturno. En esta herramienta se resume el movimiento que ocurre durante el día en el hotel. Es decir, ahí vamos a plasmar todo lo que son los cargos y abonos hechos a las habitaciones y demás áreas de ingresos. ¿Qué otras áreas de ingresos encontramos? Eventos, misceláneas que tenga el hotel, peluquerías, tiendas y todo el departamento grande, pequeño o mediano que genere ingresos. Inclusive hay hoteles que tienen carritos de snacks, carritos de bar o de minibar, que a veces los hacen circular por las áreas sociales ofreciéndole a los clientes algún trago, alguna bebida, y eso es facturable. Esos carritos también se consideran como un punto o centro de costos y también se incluye las ventas de esos carritos dentro del trasunto. Es decir, en el trasunto no se nos queda absolutamente nada por fuera de los departamentos que le generan ingresos operacionales al hotel, solamente los ingresos operacionales. El trasunto tiene cuatro componentes. El primero de ellos son los saldos iniciales. Los saldos iniciales es con lo que arrancamos a trabajar el trasunto como tal. Esos valores no son modificables por el auditor. Esos valores el auditor los toma tal cual como cerró la auditoría el día anterior y sencillamente los transcribe como datos iniciales del siguiente día. ¿Por qué no son modificables? Porque pues sencillamente ese es el resultado de lo que pasó en la auditoría anterior y el auditor no puede meter mano en esa parte del saldo inicial. Más adelante, cuando les muestre un modelo de un trasunto, les muestro dónde se registran los saldos iniciales del trasunto. La segunda parte del trasunto es el movimiento débito. Este movimiento débito es el registro de todo lo que el cliente nos está debiendo, es decir, los cargos que se le realizan a la cuenta del cliente. Hay que tener en cuenta que estos datos se registran sin el valor del impuesto, es decir, registramos solamente las bases. Para eso es importante que ustedes tengan claras las bases de facturación. Registramos solamente las bases y hay dos columnas al final de la parte de los débitos, una que se llama impo consumo y otra que se llama IVA, donde registramos el IVA y el impo consumo de todos los cargos que hemos hecho antes. En otras palabras, en la parte de los débitos, registramos todo lo que le suma a la cuenta del cliente. Si eso es en los débitos, la tercera parte del trasunto, que son los créditos, ahí registramos todo lo que le resta o le disminuye valor a pagar a la cuenta del cliente. ¿Qué conceptos pueden haber allí?
Disminuciones como descuentos, ajustes, abonos hechos por el cliente como tal o el pago o cancelación total de la cuenta. Cabe resaltar o cabe también aclarar que en los créditos del trasunto se debe involucrar también la parte de los impuestos que descontamos. Recordemos que en facturación cuando hacíamos un descuento también se le hacía una reducción o una disminución del IVA de ese descuento. Aquí funciona exactamente igual y lo registramos en una columna al finalizar la parte de créditos que se llama impuestos. Ahí descontamos los impuestos que vamos a reducir. Finalmente, viene el saldo final del trasunto. Saldo final que va a ser nuestro punto de partida para el siguiente ejercicio, es decir, para la auditoría del siguiente día. El saldo del trasunto se resume muy fácil y es mediante la aplicación de una ecuación donde tomamos el saldo inicial, que como nos recordamos hace 2 minutos, es el saldo que viene el día anterior. Tomamos el movimiento débito, el total del movimiento débito que nos dio, y a eso le restamos el movimiento crédito. Al aplicar esta sencilla ecuación tenemos el saldo final. Si la habitación hizo checkout, si la habitación ya no se encuentra con nosotros, debemos tener en cuenta que ese saldo final debe ser igual a 0. Sin embargo, eso lo vamos a ver en un ejemplo que voy a desarrollar oportunamente más adelante. Veamos en este momento cómo se aplicaría o cómo funcionarían las 4 partes del trasunto integradas en una hoja de cálculo. Este es un modelo de trasunto en blanco. Realmente es muy fácil de hacer, no es una camisa de fuerza. El trasunto lo diseña cada auditor de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los requerimientos como tal del hotel. Lo que yo les estoy presentando en este momento es sencillamente un modelo que es práctico, que sirve, pero que si ustedes en algún momento quieren modificar, lo pueden hacer sin ningún problema. La primera parte, como les contaba eran los saldos iniciales. Los saldos iniciales están compuestos por estas 4 columnas. En la primera parte, la primera columna, nos habla del número de habitación. En la segunda columna, habla de check-in. Estas 2 columnas son muy parecidas. El número de habitación, vamos a registrar en esta columna las habitaciones que vienen desde el día anterior. En la columna de habitaciones check-in, registramos el número de la habitación que hace check-in ese mismo día. Voy a plasmarles un ejemplo más adelante, desarrollado para que ustedes vean cómo se aplican esas 2 columnas. En la columna huésped, sencillamente diseñamos o escribimos el nombre o apellido de la persona que está hospedada y el número de personas que se encuentran alojados en esa habitación. Esas 4 columnas iniciales son los datos básicos de todos los clientes. Los saldos iniciales, como tal, débitos o créditos, sí son valores que se registran. En la parte débito registramos el valor que está a favor del hotel, es decir, lo que el cliente me está debiendo. Y en la parte crédito, en caso de que el cliente tenga un saldo a favor. Estas columnas como tal, ya completas las 6 columnas, incluyendo las 2 que están en amarillo, conforman todo lo que es el saldo inicial que veíamos en la segunda diapositiva de hace un rato. La segunda parte son los débitos. ¿Qué son los débitos? Recordemos que los débitos como tal es todo lo que el cliente me está debiendo a mí por los diferentes conceptos. Hay conceptos como me debe por habitaciones, seguro hotelero, restaurante, lavandería, bar, larga distancia, misceláneos, minibar. Hasta aquí estamos registrando únicamente lo que el cliente me está debiendo. Recordemos que en todo lo que va en esta parte del trasunto se registra el valor de las bases, no se cargan impuestos. Para los impuestos generamos justamente estas 2 columnas, una que se llama Impoconsumo y la otra que es el IVA del 16. Estas 2, como se dan cuenta que aquí están formuladas,
están condensando exactamente todos los impuestos de las otras columnas. Hay un siguiente concepto después de los impuestos, que son las propinas, otros y el total de los débitos. Las propinas están dadas para manejar todo lo que es, pues, por ese concepto, o ingresos excluidos que maneje el establecimiento. Ustedes como auditores, si lo desean, pueden incorporar las columnas que requieran, en caso de que haya por lo menos un anticipo que también es excluido. Entonces ustedes pueden reescribir en la nueva columna la palabra anticipo. Lo importante es que la columna que ustedes creen la inserten, la involucren dentro de todos los demás totales. Otros está para ingresos exentos. Ingresos exentos como cuáles, cuando somos intermediarios. Recuerden que los ingresos exentos es la intermediación de nosotros en la operación de alguien, es decir, la venta de vitrina, cuando se daña algo en el hotel y que el cliente lo paga sin necesidad de que el hotel gane en el proceso. Todos estos conceptos que nosotros ya vimos en facturación. Finalmente, la parte de los débitos. En la parte de los débitos nosotros tenemos en cuenta la suma de todo lo que estamos registrando en ese concepto. Tanto los cargos que están hechos solamente a las bases, como los impuestos, como exentos y excluidos, los sumamos en los débitos. Esto con el ánimo de saber cuál es el consumo del cliente en ese día de auditoría. La parte de los créditos, todo como les decía hace un rato, lo que le descuenta la cuenta del cliente, descuentos y ajustes. Cuando tenemos descuentos, recordemos que cada descuento conlleva una parte de un impuesto, que es el que les decía acá, en esta columna que se maneja los impuestos. Ahí lo vamos a aplicar. Y plasmamos en el resto de la parte de los créditos los diferentes conceptos por los cuales el cliente puede disminuir la cuenta: efectivo, cheques, tarjeta, moneda, cuentas compañía. Tengo una columna en blanco, ustedes la pueden eliminar, la pueden dejar, pueden aumentarlas, como les digo, el trasunto es de ustedes. A veces aquí registran algo que se llama los abonos. A veces una nueva forma de pago que puede ser un bono. Entonces hay muchas formas de pago que yo puedo registrar acá. Finalmente, en los créditos, lo mismo que en los débitos, tomamos la suma de toda esa parte para que ustedes la totalicen aquí. Tengan en cuenta que en este modelo de trasunto que les estoy presentando, yo en la coloreé con diferentes tonos las diferentes partes del trasunto para que ustedes las pudieran identificar más fácil. Saldos iniciales las puse en amarillos, los débitos las puse en verdes y los créditos las puse en rojo. ¿Para qué? Para poderlas identificar más fácil, y en el momento del saldo final aplicamos la fórmula que les mostré en la diapositiva. Saldo inicial más débitos menos créditos me da el saldo final del trasunto. Hago un barrido rápidamente de todo el trasunto otra vez para que ustedes vean cómo se estructura, porque la primera tarea que ustedes van a hacer en este momento es diseñar un modelo de trasunto en blanco. ¿Para qué? Porque es con el cual ustedes van a trabajar más adelante los demás ejercicios que vamos a presentar. Retomamos: número de habitación, check-in, es decir, número de habitación check-in, huésped, el nombre, número de pasajeros y saldo inicial, movimientos débito y crédito. Todo eso hace parte del saldo inicial. Todo lo que son los débitos del trasunto, lo dejo en pantalla ahí un segundo para que ustedes los vean, que si ustedes requieren incorporar, insisto, algún otro tipo de columna, por lo menos que tenemos aquí una peluquería, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Que si en vez de tener la parte del restaurante quiero separar el restaurante cafetería, o quiero separar el restaurante por consumos, restaurante cena, restaurante almuerzo, restaurante pues lo que queramos trabajar, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Recomendaciones: formulen esa parte de los impuestos y formulen la extracción de los totales. Finalmente, la última parte, para como repaso, están los créditos, donde registro todas las deducciones que se le hacen a la cuenta del cliente. No siendo más en esta primera parte, es pertinente que inicien
el proceso de elaborar su trasunto en una hoja de Excel.